cual también puedes escuchar y ver el programa. El día de hoy estamos tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad al tema de adultez, seriedad o amargura. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela. Muy bien, ya terminando el año casi. Ya casi. Y bueno, el día de ayer estábamos comentando algunos aspectos acerca de estos clichés que se van haciendo, estos estereotipos, y que de pronto lamentablemente fungen como modelos a seguir, ¿no? Para juzgar a las otras personas, para juzgar la madurez de las otras personas y más lamentable aún para tratar de evaluar la propia madurez, ¿no? En cada persona. Nos podemos ir apegando a eso. Por lo general se asume, como ya decíamos ayer, que una persona entre más vaya avanzando en edad se tendría que ir volviendo más sobria y que esto le daría un carácter de seriedad o legitimaría de alguna manera las cosas que hace o dice, ¿no? En verdad, la experiencia, por supuesto que puede aportar muchísimo, pero pues, podemos pasar por cualquier cantidad de experiencias, por cualquier cantidad de vivencias, y si se ha pasado sin una conciencia crítica, entonces es como si hubiésemos ido a la escuela a quedarnos dormidos, nada más, ¿no? Cursamos, sí, todos los semestres, hicimos, pero no se nos quedó absolutamente nada. Y también esto es algo importante que tendríamos que subrayar, ¿no? Muchas veces se asume e incluso se inculca en los niños, ¿no? Debes de obedecer a tus mayores, los adultos tienen la razón, y esto es una tremenda y grandísima mentira, ¿no? La razón viene de un proceso crítico de nuestra cabeza, y hay muchísimas personas que sin importar la edad no tienen este razonamiento, no tienen este proceso. Ya te podrás haber topado en muchísimas ocasiones con algún juicio que pudieron haber hecho sobre ti o alguna opinión acerca de lo que deberías hacer o dejar de hacer. Y si preguntas por qué, en qué se basa esa sabiduría legendaria, bueno, pues nada más en las buenas costumbres, ¿no? Porque así son las cosas, porque así se manda, ¿no? Y simplemente, entonces, tenemos que mantenernos siempre críticos y tenemos que, creo que lo más conveniente es ir constantemente al grano, desmenuzar, lejos de la apariencia de lo que tendría que ser alguien maduro, alguien con experiencia, alguien cuya opinión esté sustentada, lejos de la apariencia, ¿en qué consiste verdaderamente, más allá de los clichés y de los estereotipos, ser una persona madura, alguien a quien se pueda llamar un adulto autosuficiente? Es una cosa muy curiosa, Gaby, porque así como estábamos hablando el día de ayer sobre esta amargura aprendida, ¿no? O como autoimpuesta, más bien, ¿no? Como ya soy adulto, como ya estoy haciendo estas cosas, entonces me debo de amargar. Es curioso cómo las personas hasta de alguna manera van sintiendo que tienen que ir desprendiéndose de ciertos hábitos. No importa qué tanto los disfruten, ¿no? Por ejemplo, está esta persona que igual y se casa, inmediatamente tienen un hijo y dicen, bueno, pues yo ya no puedo salir con mis amigos porque ya soy un hombre casado, ¿no? Yo ya no puedo ir a pescar con mis amigos pues porque ya soy padre. Yo ya no puedo, yo ya no debería de coleccionar figuritas de lo que usted guste porque bueno, ya soy un adulto y qué imagen le voy a dar a mi hijo, ¿no? Si yo estoy coleccionando figuritas. Fíjese cómo en esa misma amargura nos vamos desprendiendo de cosas que realmente no tiene el mayor sentido más que lo que nos puede estar como reclamando la sociedad, ¿no? Ahorita podríamos pensar en estas nuevas generaciones de padres
cómo hay como una aceptación distinta a todo este aspecto lúdico, ¿no? Por ejemplo, con los videojuegos. Es que cómo va a ser posible que tienes 30 años, que tienes 40 años y sigues jugando videojuegos. No, eso es de niños, eso es para niños. Y fíjese cuántas personas realmente habrán dejado algún pasatiempo, ya sea ese, aeromodelismo, lo que usted guste, con tal de sentirse adultos. ¿Por qué? Porque entonces el ser adulto involucra dejar de hacer cosas que se disfrutan. Este es exactamente el mensaje que acabamos perverseando de lo que se nos dice. Es que para que yo sea un adulto responsable, para sentirme maduro, entonces yo debería de dejar todas estas cosas que parece que carecen de la seriedad necesaria para ser consideradas actividades de adultos, y de esa manera puedo yo alcanzar la adultez. Y justamente esas son las personas que por lo general van predicando la doctrina de la adultez, ¿no? ¿Por qué? Oye, pues porque si yo ya renuncié a lo mío, ¿por qué tú no renuncias a lo tuyo? ¿No? Tú deberías de hacer esto. ¿Por qué? Pues porque ya somos adultos, ¿no? Es que tú ya no deberías de hacer estas cosas, tú ya no tendrías por qué estar buscando, por qué estar siguiendo con esas costumbres. ¿Pero por qué, fulano? ¿Por qué, fulanita? Pues porque somos adultos, porque ya somos señoras. ¿Y eso en qué afecta? ¿No? ¿En qué afecta, por ejemplo, que uno, pensemos, ¿no? En eso de los videojuegos, ¿en qué afecta que yo esté jugando videojuegos? Es que imagínate qué imagen le vas a dar a tu hijo, una vez más con esto, ¿no? ¿Qué imagen? ¿No? ¿Qué sería lo negativo? Pues que tú también eres como un niño. A ver, entonces, jugar es de niños. Y esto es algo que en algún otro momento hablamos en un tema bastante extenso sobre el juego en los adultos. No hay cosa más equivocada que pensar que cuando uno se vuelve adulto debe de dejar de jugar, porque la actividad lúdica es una cosa que nos sigue enriqueciendo toda la vida. Toda la vida. Tal vez ya no vamos a estar jugando con pastelitos de lodo o con el carrito a aventarlo por una línea, pero el espacio lúdico es ese espacio transicional de nuestra fantasía y nuestra realidad, realmente, en donde se van elaborando todas estas cosas, en donde, por ejemplo, estar haciendo un dibujito, estar haciendo alguna caricatura, eso se puede manifestar en algo que nosotros estamos planeando. Esto de que de repente nos ponemos a dibujar un paisaje, una casa, nos va proyectando nuestro deseo hacia la obtención de ese tipo de deseos, de ese tipo de materia o de una casa, un terreno. Y si nosotros dejamos de fantasear, si nosotros dejamos de jugar, esa parte de nosotros muere y efectivamente nos hacemos un robot. Pero eso no quiere decir que nos hagamos adultos, ¿sí ves? Solamente quiere decir que le dimos un hachazo más a muchísimas cosas de nuestra vida que deberíamos de disfrutar hasta el último día de nuestras vidas, simplemente por hacernos sentir aceptados por los demás. Y hacernos sentir aceptados por personas que tampoco se aceptan. Fíjese nada más, qué absurdo, qué estupidez. Bueno, vamos a continuar con este tema a lo largo del día, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de adultez, seriedad o amargura. Antes de continuar, déjame recordarte que desde el 15 de diciembre hasta el 24 de este mes, te invitamos a escuchar a las 7 de la noche un programa especial para conocer el verdadero sentido de la Navidad, Noches Navideñas en Radio Mujer. Emilio Valli te espera para compartirte las tradiciones, historias y reflexiones sobre la Navidad y el nacimiento de Jesús. Noches Navideñas en Radio Mujer, sintonízalo a las 7 de la noche por el 1040 de AM. Y bueno, sería interesante pensar, porque creo que también sería un error creer que los estereotipos nos los sacamos de la manga, ¿no? Tienen algo de, digamos que en su origen, tienen algo de cierto, ¿no? Tienen algún conecte con la realidad. Pero ¿qué es? ¿Por qué el estereotipo del adulto se convierte en esta persona sobria, prácticamente sombría en muchas ocasiones, y que va dictando lo que va a salir mal, ¿no? Que siempre sabe específicamente lo que va a salir mal? Siempre he dicho que es apostarle muy bajito cuando somos pesimistas,
porque en realidad es demasiado fácil predecir las calamidades de la vida, ¿no? Con tantas cosas y con tantos vicios y con algo malo te va a pasar. Bueno, algo malo nos va a pasar en algún momento a todos, ¿no? Es demasiado, demasiado vago. Pero se va convirtiendo ese el estereotipo. ¿Por qué? En realidad, efectivamente, hay un proceso que va transcurriendo a lo largo de la vida y que hace que en la vida adulta tengamos un carácter en general, sin hablar de ninguna patología, sin hablar de nada destructivo, más estable. Nuestra estructura psíquica es mucho más estable. ¿Por qué? Porque no estamos en proceso de, todavía como cuando somos adolescentes, apenas estamos construyendo una identidad. Está todo como desordenado, más o menos, ya apunta hacia cierto lugar la estructura de la personalidad, pero todavía no está bien consolidada, todavía está como cuajándose. Esto se empieza a cuajar, se empieza a ser mucho más sólido conforme va avanzando la vida, para bien o para mal. También las patologías, tratar una patología, una depresión, por ejemplo, es muy distinto. Una persona de 80 años, por ejemplo, ¿no? Probablemente ya está mucho más solidificado, ya está mucho más sentada la patología. En algunas ocasiones se dice que las personas cuando son muy grandes, cuando llegan a cierta etapa de la vida, empiezan a desvariar, por ejemplo, ¿no? Dicen las personas, bueno, es que es normal porque ya tiene cierta edad, entonces empieza a desvariar, o empiezan a presentar algunos síntomas esquizoides o incluso hasta perversos, ¿no? Y lo ven como parte de la edad, como que algo se moviera ahí en la cabeza a partir de determinada edad y fuese una cosa normal. En realidad esto no sucede. Lo que sucede es que ya había vestigios de estas tendencias previo en la vida de estas personas, pero no estaba tan solidificado. Además, el contexto se va empobreciendo por lo general para las personas en tanto van madurando, porque van focalizándose en muy pocos círculos, en muy pocos lugares, en muy pocas cosas. Entonces, irse centrando puede transformarse en algo patológico. ¿Por qué? Porque mis recursos, si ya tendían hacia cierto lado, bueno, pues ahora están todavía más sólidamente hacia ese lado. Mis patologías igual ya están más sentadas y además mi entorno se ha ido reduciendo tanto y tanto que se hace mucho más evidente la patología a que si estuviese yo en un entorno más ventilado, más amplio. ¿Por qué ocurre esto? Esta estabilidad es una trampa en muchas ocasiones, ¿no? La dichosa trampa de la estabilidad. Lo imaginamos como que la estabilidad nos podría aportar mucha tranquilidad, mucha seguridad, y justamente por eso puede convertirse en una trampa de estancamiento realmente, ¿no? Puede convertirse en algo en donde el adulto piense, bueno, ya no es un muchacho que tenga que buscar trabajo para ganarse la vida. A lo mejor ya se tiene casa, a lo mejor ya se cuenta con cierta seguridad económica, ya se conocen, ya se tienen amigos, ya se tiene familia. Entonces, ¿para qué nos moveríamos, no? Qué estable, qué tranquilo, qué carente de esfuerzo se ve todo esto. Pero eso es justamente una trampa con la que se corre el riesgo de enfermar bastante y por supuesto de amargarse la vida de una forma impresionante. Porque simplemente restarle a las posibilidades que tenemos para disfrutar. Realmente ese es el peligro con esta supuesta seriedad. ¿Sí ve? Porque
es un hecho que vamos a crecer como lo estábamos diciendo ayer, ¿no? Vamos a crecer y van a haber cosas que, bueno, ya no nos llaman la atención, ¿no? Tal vez en algún momento fueron muy divertidas, tal vez en algún momento, bueno, nos la pasamos increíble y crecimos y nuestros gustos cambiaron. Tal vez antes nos la pasábamos padrísimo jugando fútbol todos los fines de semana y llega un punto en el que se empieza a hacer viejo el pasatiempo y ya no nos llama tanto la atención y nos empezamos a desapegar de ese grupo, ¿no? O tal vez antes disfrutábamos muchísimo nuestros videojuegos o comprar figuritas o comprar cartitas o lo que usted guste y vamos creciendo y se nos va quitando el gusto, pero esto va a ser muy normal en el sentido en el que nuestra libido busque objetos nuevos. Ahí es en donde no nos debería de preocupar tanto que nos deje de gustar algo. ¿Por qué? Porque bueno, ¿qué le gusta? Pues antes me iba yo a jugar fútbol todos los fines de semana con mis amigos, pero desde hace tiempo he encontrado un nuevo pasatiempo. Por ejemplo, me gusta ir a pescar y ahora los fines de semana, pues bueno, cada que se los puedo dedicar, me voy a dar un viaje de pesca. Tal vez no puedo ir todos los fines de semana como antes jugaba fútbol, pero bueno, en lugar de estar en eso, ahora le estoy metiendo más a este pasatiempo. Ya me compré una cañita mejor, ya me compré unos anzuelos y lo disfruto muchísimo. Y tal vez puedo ir una vez al mes, pero ahora ese es mi nuevo pasatiempo. Y voy y me divierto muchísimo. Ahí vemos cómo se recoloca la libido, ¿no? Donde antes había algo que disfrutábamos mucho, pero nuestro contexto, podríamos pensar, ¿no? Igual y ya llegaron hijos. Pues ya no puedo estarme yendo todos los domingos, sábados y domingos con mis amigos, porque bueno, pues también es el tiempo que yo puedo estar con mis pequeñitos, ¿no? Y que puedo estar disfrutando en familia. Pero entonces, en lugar de quedarme solamente con eso, busco un pasatiempo distinto, busco algo que me alegre, que me haga sentir a gusto, así como lo había antes. Y no por decir, bueno, pues es que ahora están los hijos, ahora ya no me tengo que divertir, ¿no? Ya nada más lo único que tienen que ser son los hijos y la esposa y las reuniones familiares. Tal vez habrá gente que eso le guste al mismo nivel que le gustaban las otras cosas. Y aún así tendríamos que pensar que debemos de tener pasatiempos. Es necesario que tengamos cosas que nos saquen de nuestro núcleo familiar. Ahí hay un pleito un tanto complejo de entender, ¿no? ¿Por qué llegamos a mencionar a veces acá tanto el problema con la familia, ¿no? ¿Qué tiene de malo estar toda la semana con la familia y todo el domingo con la familia y luego después de eso todavía ir a la iglesia con la familia, ¿no? ¿Eso qué tendría de malo? Pues eso es lo que va formando los vínculos familiares. Sí, podríamos apostarle por ese lado. Pero los vínculos familiares son endógamos. ¿Qué quiere decir esto? Son las personas con las que crecimos. Son personas que va a llegar un punto en el cual, si se fija, se empiezan a ciclar las frases, se empiezan a ciclar las pláticas. Con los amigos pasa lo mismo. Y con otros pasatiempos que podríamos pensar fuera de esto, pasa lo mismo. Pero la diferencia es que lo que está en la familia fue nuestro punto de origen. Lo que encontramos fuera, en el mundo exterior, es un punto de partida nuevo. Son personas nuevas, son experiencias nuevas, son pláticas distintas, son personas que vamos conociendo, que nos vamos vinculando. No tiene nada de malo disfrutar, por ejemplo, salir con un hermano, ¿no? Muchas veces irnos de vacaciones con ellos, nos la llevamos súper bien. Pero sí tiene mucho de malo si es nuestro único amigo, porque él no es nuestro amigo, es nuestro hermano. Y tal vez lo querramos muchísimo y será una persona importantísima en nuestra vida, pero si nosotros vamos dejando que mueran los vínculos con el exterior, con amigos que no compartimos sangre, fíjese cómo estamos dejando de lado una parte muy importante, un puente que tenemos hacia el exterior, un puente que nos abre esa ventana hacia la experiencia de alguien más que no creció en la misma casa que yo. Eso es lo que empezamos a perder. Entonces tendríamos que pensarlo muy a profundidad hacia dónde estamos poniendo nuestra libido, nuestros pasatiempos, dónde pasamos nuestro tiempo libre y cómo lo administramos. Vamos a hacer un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de adultez, seriedad o amargura. Y bueno, hemos estado tocando estos aspectos de en qué consistiría realmente ser una persona, digamos, madura, para no caer en el error de pensar que todo adulto es maduro. ¿Y por qué el estereotipo se dirige hacia allá? Ya decíamos hace un momento, es verdad que en la medida en que los años van avanzando,
nuestra estructura de personalidad se va estabilizando más y más. Estabilizarse no significa, no lo digo en un sentido necesariamente positivo, ¿no? Puede ser que se vaya solidificando una patología que ya estaba dando avisos previamente. Pero esto, aún en los casos más positivos, en donde la persona ya puede llegar a tener incluso una estabilidad económica, etcétera, tiene menos necesidad de moverse. Y esto va haciendo que también su círculo de movimiento y donde podemos depositar nuestra libido se vaya reduciendo cada vez más. Esto puede llegar a empobrecer muchísimo las representaciones psíquicas, lo que tú comentabas, José Luis, no hablar con nuevas personas, no conocer nada nuevo, no darme cuenta de cosas que están ocurriendo, que están transcurriendo en el planeta en donde vivo, porque mi mundo se ha hecho más pequeño, se ha hecho más seguro y ya hay demasiadas cosas que conozco como la palma de mi mano, ¿no? Esta cuestión que comentabas tú, José Luis, a propósito de la familia resulta ser un lugar, por ponerlo de alguna forma, tan conocido, tan habitual, que por más caótico que llegue a ser en algunos casos, por más que pueda haber roces, por más que de todas maneras las personas tienen un imán como de regresar a eso, no necesariamente en lo físico, no quiero decir únicamente viviendo ahí, no pudiendo salir, sino en esta compulsión a la repetición que cada uno por su cuenta, aunque se vaya a vivir a otro país, puede ir replicando, puede ir repitiendo estas formas con las que vivían los padres, etcétera. Entonces este es uno de los motivos por los cuales se asume que se va amargando la gente, porque al irse reduciendo, si nos contentamos con la estabilidad, con la mera estabilidad, como la fuente que nos va a brindar bienestar, estamos muy equivocados. La pura estabilidad nos puede dar, sí, mucha seguridad. Y para estar contentos y para ser felices necesitamos tener seguridad, por supuesto. Pero recordemos esto, lo comentábamos en algún momento a propósito de la felicidad, que hablaba Freud, ¿no? Freud decía que había dos tipos de felicidad no separados, sino la experiencia, la sensación de felicidad que experimentan las personas cuando no tienen ningún dolor o no tienen ningún dolor agudo, que es estabilidad más bien, y aquella felicidad excitante, aquella felicidad que emana más en picos. Decía, la estabilidad puede prolongarse por muchísimo tiempo. Podemos en verdad pasar años disfrutando de la estabilidad. El otro tipo de felicidad, el otro tipo de placer, no se puede prolongar demasiado. Es un placer en el momento, que en el momento se vive, como el enamoramiento, como este derroche y después cede. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Muchas personas se evitan, no es un proceso consciente, por supuesto, pero se evitan el lío de andar en picos, ¿no? Qué flojera, mejor me quedo en lo estable y ya con esto estoy medianamente feliz, ¿no? Es soportable mi vida y renuncio al otro, porque el otro es más lío, tengo que estar relanzando mi deseo una y otra vez, porque no me dura demasiado el gusto de algo. Pero esto justamente es lo que termina por hacer que una persona viva amargada, ¿no? No quiero salir porque es muy peligroso afuera, porque hay borrachos manejando, pero estoy aburrido en casa. Entonces, como para dónde me muevo, ¿no? Nada más me queda quedarme ahí como reciclándome en mi amargura, en los mismos pensamientos, en los mismos escenarios, con las mismas personas,
con la ganancia, entre comillas, de que me sé esta ruta como la palma de mi mano, ¿no? No me voy a tropezar con una piedra, porque ya lo conozco perfectamente. Y también en eso que vas mencionando, Gaby, podríamos entender un poquito esta cierta amargura, ¿no? Porque tanto habrá personas que a propósito se amargan, ¿no? Bueno, ya no debería hacer esto, ya no debería hacer aquello. Es más, bueno, podemos llegar hasta el extremo de decir, ya soy adulto, yo ya no tengo por qué cuidar mi figura, ¿no? Ni mi cuerpo. Y esto es así como, ¿cómo? ¿No? Pues sí, es que eso es para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son los que hacen ejercicio, los jóvenes son los que... No, no, las personas que quieren vivir mucho son las que empiezan a hacer ese tipo de cosas. Pero, como le digo, podríamos encontrarnos con las personas que automáticamente ellos van tomando esta decisión y también nos podríamos encontrar con otras personas que el mundo adulto los amarga. Y esto es una cosa bastante triste y dolorosa de verse involucrado en una situación así. ¿Cómo es esto de que el mundo adulto amarga? Tú mencionaste algo ayer, Gabriela, de cómo se puede llegar a tomar el trabajo como una extensión de la escuela, ¿no? Como una extensión de la casa. Bueno, pues ya llegué a este trabajo, no importa lo que yo me haya dedicado para estudiar, ¿no? Yo ya llego a este trabajo, ya está papá jefe, ya está mi cuartito cubículo y aquí puedo pasarme el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque pues aquí ya estoy sacando un ingreso estable, aquí no me necesito mover mucho, el trabajo ya me lo sé de memoria y esto es algo que puedo hacer el resto de mi vida, ¿no? Y aquí ya tengo todo. Y si se fija, hasta se empieza a ser una segunda familia de las personas con las que estamos en el trabajo. No porque no debamos de llevar una relación cordial, sino porque efectivamente todo el afecto se acaba descargando en las personas con las que estamos rodeados. Porque no hay más objetos, no hay más personas con las que pudiéramos empezar a entablar este tipo de vínculos. Y esto hace una cosa muy similar de lo que sucede en las casas cuando no dejan salir a las muchachas ni a los muchachos, que se empiezan a enrarecer las relaciones en casa, ¿no? Porque ¿cómo que siento estas cosas por mi hermano o por mi hermana? O como que así ya me encontré que mi hermano me estaba viendo mientras me estaba bañando. ¿Cómo? Esto empieza a suceder una cosa similar en la oficina cuando empiezan estos amoríos que se ciclan. ¿Sí ve? Porque no es como, conocí a mi esposa o a mi esposo, o a mi novio en la oficina, y bueno, ¿no? Ahí acabó el asunto. Sino que ya anduve con fulanito 2-3 meses, ya anduve con perenganito 3-4 meses, ya anduve con fenganito otro mes, y al pasar de dos años ya anduve con todos los de la oficina, y ya todos los de la oficina anduvieron con todos los demás de la oficina. Y ahí es en donde ya se vuelve una situación realmente peligrosa, y que esta es justamente una de las causas por las cuales en muchas oficinas, en muchos ambientes de trabajo, se prohíbe que se tengan relaciones personales a ese nivel. Inútilmente, porque no, es así como, como tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Pero al menos va bajo pena de castigo, ¿no? Así, si hay alguien que tenga una relación, uno de los dos va a tener que salir. Hay personas que hasta les hacen firmar cartas y es una cosa que aparte va en contra de nuestros derechos, déjeme le digo. Pero ahí el asunto es que este tipo de introducción al mundo adulto, no porque sea ese específicamente, sino que al momento en el que entramos al mundo adulto nos vamos dando cuenta de que tal vez no seamos tan maduros como deberíamos de ser, pero ya nos tenemos que empezar a responsabilizar de muchas cosas. Por ejemplo, ya no hay quien nos pague la ropa, ya no hay quien nos pague la comida, ya no hay quien pague por nuestras enfermedades. Si no vamos a trabajar, no es como cuando no íbamos a la escuela, que decíamos, ay, me quedo y le lloro al maestro, le hago un trabajo. No, ahora si no vamos a trabajar, podríamos llegar a pensar que nos vamos a quedar sin hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a pagar nuestras cuentas, no vamos a pagar la hipoteca. Y justamente ese mundo es el que amarga. ¿Por qué? Porque entonces ahora se piensa que toda la vida tiene que girar alrededor de esas responsabilidades. ¿Y qué diversión o qué placer podríamos encontrar en basar nuestra vida en responsabilidades? Esto es una cosa que tendríamos que cuestionarnos, porque una cosa es que tengamos responsabilidades, pero otra cosa es que solo tengamos responsabilidades en nuestra vida. Ahí es en donde ya realmente no nos queda mucha más alternativa que amargarnos. Y en ese amargamiento vamos a empezar a darnos cuenta cómo no nada más es que nos empiece a dejar de gustar salir, sino que nos empieza a dar miedo salir. Nos empieza a dar miedo conocer gente distinta. Nos empieza a dar miedo bailar. Nos empieza a dar miedo todo lo que antes en alguna forma disfrutábamos, ahora ya no nada más es que no nos guste, sino que nos atemorice. Y esto es justamente lo que se vuelve una cosa muy, muy peligrosa. Vamos a hacer un pequeño bloque comercial, regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana retomaremos una vez más este tema.
y estábamos viendo posibles causas, ¿no? De por qué es tan frecuente encontrar este patrón en las personas adultas. No sale el estereotipo así nada más de la manga. Y veíamos, por un lado, cómo esta estabilidad puede llegar a parecer un sitio cómodo para estancar nuestro deseo. Y una vez que el deseo queda estancado, no únicamente nos quedamos amargados porque no está esa emoción de vivir, esa emoción de buscar, ese jugar, justamente lo que tú hablabas, esa parte creativa de nuestra vida, sino que además, no nada más pasa eso, sino que además se va como pudriendo, se va como agua estancada, ¿no? Yo puedo agarrar un vaso, este vasito de agua, bueno, los que nos están viendo es un vasito de agua muy limpia, y si lo dejo ahí inamovible, se le va a empezar a hacer musgo, se va a empezar a hacer ahí todo un ecosistema bastante desagradable y se va pudriendo eso. No es nada más como que me pueda quedar con mi deseo guardado y va a quedar por siempre así como deseo de vida, como algo limpio, como algo que fluye, como algo que levanta, que no. Se va haciendo verdaderamente una cosa más mortífera que cualquier cosa que tenga que ver con la vida. Eso por una parte. Por otra parte, hay un evento curioso que suele ocurrir. Durante la vida se cometen distintas barbaridades justamente en el proceso de irnos construyendo, ¿no? De ir encontrando una identidad, etcétera. Normalmente, cuando nosotros tenemos recuerdos, evocamos recuerdos de nuestro pasado, no del día de ayer, y a veces del día de ayer, pero ahí ya es más por vanidad que cualquier otra cosa, ahí ya es más consciente. Pero cuando evocamos recuerdos, por ejemplo, de la infancia, tendemos a hacer una elaboración secundaria de estos. ¿Qué significa esto? Yo puedo recordar, por ejemplo, cuando era niño era una persona muy crítica. En realidad, es una interpretación que hago yo en el presente, con los recursos mentales que poseo en el presente, acerca de mi persona en el pasado. En aquel momento no estamos ciertos de si fuese un pensamiento crítico el que tenía como niño o como niña, sino que a lo mejor simplemente estaba muy angustiado, a lo mejor estaba muy atento de lo que decían todas las demás personas, etcétera. Pero cuando vamos recordando, vamos como poniéndole parchecitos, ¿no?, a los recuerdos. Seguramente por tal motivo, probablemente por eso yo hacía tal y cual cosa. Esto es un proceso totalmente normal y nos ocurre incluso en los sueños, ¿no? Una vez que relatamos un sueño, ya va editado, ya está corregido y aumentado por nuestra elaboración secundaria. Es un proceso al que no nos escapamos, es perfectamente normal y de alguna forma nos ayuda a convertir un recuerdo en algo más digerible. Sin embargo, no, en muchas ocasiones no basta con esa parte sencilla, con ese resignificar mi pasado, con ese entender desde otra perspectiva qué es lo que me estaba ocurriendo en otro momento de la vida, sino que muchas personas adultas, y esto ocurre sobre todo en adultos ya mayores, pero también en adultos jóvenes, tienden a hacer un proceso como de purificación de todos los errores que sienten que cometieron, volviéndose exageradamente exigentes en el presente. Vemos, por ejemplo, a muchísimas personas que se dan golpes de pecho. ¿Cómo es posible que la juventud de ahora sea tan exhibicionista? No hay moral, en mis tiempos ocurría tal o cual cosa. Y uno, si hiciera un viajecito al pasado, ve al señor en la cantina, ¿no?, rodeado de mujeres ahí no de muy buena vida, y tomando y haciendo y un relajo y con la pistola enfundada, ¿no? Y uno dice, a ver,
cómo, de dónde viene esa de pronto batería, ¿no? De dónde aparece de pronto esta persona tan santurrona. Justamente es un proceso en donde se intenta compensar algo. Si yo critico esto de una manera que haga parecer que lo repudio, entonces esto me vuelve tan puro como si yo jamás lo hubiese hecho. Y esto, bueno, pues además es una negación de la realidad, además es un proceso ya más cargadito a lo psicótico, ¿no? Tendríamos que ir pensando justamente cómo nos afecta esto, ¿no? De qué es lo que nos estamos quejando y cómo nos estamos quejando, y también pensando un poquito más en este miedo que se puede llegar a desarrollar, que le estaba hablando en el bloque anterior, porque seguro que por ahí alguien pudo haber quedado asustado. Es bastante interesante, digo, desde el punto de vista clínico, qué es lo que va sucediendo en un psiquismo que justamente se acaba viendo aislado. Es de alguna forma este escenario que le estaba platicando, en donde hacemos de la oficina como si fuera nuestra casa, es una situación que podríamos entender como una extensión tal cual de la infancia o de la adolescencia, pero ya en una etapa adulta, ya con un cuerpo adulto. Y es casi tan, digamos, como reborujador de nuestro psiquismo, como lo es vivir siendo un niño con responsabilidades de adulto. ¿Por qué? Porque no estamos en contexto de lo que está sucediendo. Realmente acabamos viviendo como si fuera esta escuela extendida. Porque sí, podríamos decir, bueno, pues también tengo mis proyectos, y también, bueno, pues yo ya también me compré mi casa y me casé y tengo un perro y estamos buscando tener hijos. Y decimos, ¿en qué momento empezaron a ser esos los estándares de vivir? Que es una vez más el adulto, ¿sí ve? Si nos ponemos a pensar, tal vez desde un punto de vista un poquito más en lo sociológico, ¿de dónde sale esta idea de que la vida ideal es estudiar hasta profesional, casarse, tener hijos, comprar una casa, tener hijos, tener un perro y envejecer en una casa de campo? ¿De dónde les suena? ¿Dónde pasan este tipo de cosas? Podríamos pensar que en la ciudad no pasa muy a menudo. Aquí, por lo general, llegan los hijos, luego llega el trabajo, luego envejecemos en la misma casa que teníamos cuando estábamos apenas creciendo, desarrollando, y luego pasan un montón de cosas sin mucho sentido. Sin embargo, seguimos teniendo ese sueño. Y en ese sueño, justamente está impresa una exigencia de la sociedad. Tampoco es por ponernos revolucionarios, déjeme le digo, pero sí es para pensar hasta dónde somos, si de por sí con el inconsciente no somos realmente dueños de nuestras decisiones. A esto súmele la sociedad y el deseo comunitario, y acabamos apachurrados como con una planadora de todo lo que pudiéramos haber hecho con nuestra vida. ¿De dónde sale esta idea de que así tendríamos que vivir? ¿No? Bueno, pues es que hay que reproducirse, hay que crecer, ¿Por qué? ¿En algún momento se ha preguntado por qué? ¿O si realmente eso es algo que todas las personas deberían de querer? ¿O si ese es el estándar de estar bien? ¿Qué pasa si, por ejemplo, pasa todo eso, pero no tengo un perro? Me faltó una palomita en mi lista de ser adulto, de vivir la vida como se debe de ser. ¿O qué pasa si solamente tengo un hijo y no 3, como tal vez yo hubiera querido por lo que había en mi familia? Si nos vamos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que este es un ideal de película. En las películas es en donde vemos este tipo de cosas. Es más, podríamos pensar que a veces ni siquiera es en nuestra misma familia en donde vemos que esas cosas suceden. Es más, todavía si nos vamos más a fondo, nos vamos a dar cuenta de que parte de nuestro deseo de adultos es continuar el deseo de adultos de los padres, porque bueno, mira, ellos que nos dieron todo, ahora entre todos vamos comprándoles una casita de campo para que se retiren, ¿no? Y vamos comprándoles un perro porque a final de cuentas es algo estructurado, es algo que nos vendieron, nos compramos nosotros esa manera de vivir. ¿No? Ajá, es una cosa prefabricada que nosotros parece que fuimos a la tienda y nos lo queremos poner a fuerzas, ¿no? Nos lo queremos poner como sombrero o como chaleco, pero a toda costa. Y si no va por ese lado, nos amargamos. Fíjese cómo hay tantas formas de amargarse, habiendo tantas formas de vivir la vida. Tantas formas de vivir la vida y de disfrutar. Pero bueno, el día de mañana continuaremos con este tema, así que no deje de sintonizarnos en punto de las 6. Por el día de hoy nos tenemos que despedir. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta pronto.